Igual el examen era lo que vimos, ¿no? ¿Qué les pareció? Largo, bueno, largo sí, Sí, pero todo Larguísimo, lo que vi. larguísimo. todo lo que vimos. Sí, 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 era largo. Eh, las notas para el fin de, sí. Igual ya el fin de más o menos tengo que ir cerrando todo, así que van a estar para el fin de semana. Eh, Vimos, pero fue todo lo que vimos. A mí me pareció muy por bien. lo menos de las que vimos de Personal repaso, es la opinión, ¿eh? Después el resto no sé qué. bueno, por lo menos fueron como las que vimos, las últimas de repaso, sí. Les dije que eso era lo que tengan en cuenta eso. Eh, bien. Acuérdense los que no entregaron los TPs. Creo que de sistema nervioso son pocos los que, dos o tres creo que les falta entregar. Y de cardiovascular, ahora justo también estaba corrigiendo y creo que me faltan 7 y ya, pero no sé si hay alguno que todavía no entregó. Y creo que alguno me mandó un mensaje y les dije hasta cuándo podían, así que, pero no, no cuelguen con eso, sí. Bien. Ya vimos de antimicrobianos, vimos antibióticos, ¿sí? Que es lo que estuvo en el parcial. Nos quedan antimicóticos, antiparasitarios y antivirales. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Bien. ¿Antimicóticos para qué servían? Antimicóticos. ¿Antibióticos para qué servían? Para las bacterias, Y Para las antimicóticos, bacterias. para los Para los hongos, Hongos. para bien. los hongos. Antifúngicos también, se puede decir. Mm. Es lo mismo que antimicóticos. Bien. Acá, bueno, a diferencia de una célula eucariota, los hongos también son células eucariotas, sí, pero a diferencia de ellas es que tiene una pared celular. Esa pared celular acá dice que tiene, esto es como más informativo, no, no lo voy a tomar en un parcial, que el componente principal es glucomananos y de la membrana que tiene, esto sí es importante para saber el mecanismo de acción, que tiene una membrana que tiene fosfolípidos, principalmente ergosterol, ¿sí? Entonces, ese ergosterol sí es importante porque algunos mecanismos de acción de algunos antifúngicos es inhibir la síntesis de ergosterol. Entonces, la membrana esa no se forma bien y bueno, a ese nivel actúa el antifúngico. Bueno, como las células eucariotas poseen núcleo, en el citoplasma van a tener organelas como los ribosomas, implicados en todo lo que es la síntesis de proteínas, mitocondrias, ¿sí? Para todo lo que es la energía. Y dice que algunos hongos van a tener por fuera de esa pared celular, pueden tener como una cápsula, ¿sí? Eh, Cándida también es un hongo que no es una levadura, acá aclara ahí que no es una levadura, que es una levadura que no es encapsulada, o sea, puede estar encapsulados como no. Y, y que sean heterótrofos es que no pueden producir, digamos, su propio alimento, sino que lo obtienen de fuentes externas, ya sea animales, y autótrofos cuando vean es que producen su propio alimento, por ejemplo, las plantas. Las plantas son organismos autótrofos, y en este caso los hongos son heterótrofos, ¿por qué? Porque necesitan de fuentes externas para producir alimento. Tipos de hongos según su forma, esto también es muy informativo, tenemos como las que son levaduras, como la cándida, que son colonias más cremosas, que están acá, y después tenemos los filamentosos, que se forman como colonias algodonosas, ¿sí? Como algodón, ahí en la placa, en el medio donde se los siembra. Como acá nombran otro que es el Cryptococcus. El Cryptococcus, hay una que es meningitis criptocóxica, que es por esta bacteria. Eh, em,
Y después, acá dice que, bueno, hay distintos métodos para la detección de lo que son los hongos, tinciones especiales, medios de cultivo como estos. Se siembra una placa, un medio de cultivo, se pone un medio de cultivo y ahí crecen las bacterias, ¿sí? Según el medio de cultivo, va a ser específico para cada uno. Bien, antimicóticos. Los antimicóticos o antifúngicos son fármacos para el tratamiento justamente para infecciones causadas por hongos, ¿sí? Al igual que vimos en antibióticos, que también estaba en el examen, creo que decía según su efecto si eran eh, bactericidas o bacteriostáticos. Bueno, lo que son, los antifúngicos o los antimicóticos también se van a dividir en antifúngicos, que son fungicidas o fungistáticos, ¿sí? Fungicidas que matan directamente al hongo y fungistáticos van a ser los que tienen el crecimiento, ¿sí? Y bueno, todo lo que es micosis va a ser infección causada por hongos, ¿sí? Que puede afectar, no sé, la piel, las uñas, el cabello y también órganos internos. La micosis puede ser profunda o superficial, ¿sí? Las profundas son sistémicas, pueden ser producidos ahí, como dice, con patógenos como por hongos patógenos oportunistas. Oportunistas, por ejemplo, un hongo que ya esté, digamos, y que frente a un sistema inmune debilitado genere una infección, ¿sí? Eso sería oportunista. Infecciones severas como neumonía, sepsis, se puede llegar a producir. Y el fluconazol se utiliza más que nada a veces para todo lo que es infecciones profundas. Y superficiales son todo lo que es más que nada antifúngicos tópicos. Y ahí vamos a nombrarnos el cotrimazol, el miconazol también. Pero bueno, es como que lo dividen en profundo y más superficial. Y según eso se trata eh, con un antimicótico diferente. Y como vimos en antibióticos, también, según su mecanismo de acción, en antibióticos vimos que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, actúa a nivel de la membrana, o la síntesis de la pared celular, bueno, acá lo mismo. Hay antifúngicos inhibidores de la síntesis del ergosterol. Dijimos que el ergosterol estaba en la membrana, ¿sí? En la membrana celular del hongo estaba este ergosterol. Entonces, hay antifúngicos que, bueno, actúan inhibiendo la síntesis de ergosterol, como por ejemplo, vamos a nombrar fluconazol, miconazol, cotrimazol, ¿sí? Y después tenemos antifúngicos inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, flucitocina, antifúngicos ionóforos. ¿Qué significa? Que estos se van a unir a la membrana y en la membrana van a generar como un poro. Y ese poro va a permitir la salida de iones de la célula, va a generar como un desequilibrio y eso va a producir como un colapso de la célula, ¿sí? Es como que genera poros en la membrana para que se desestabilice, digamos, la célula y colapse. Y ahí vamos a tener como la anfotericina B y nistatina, ¿sí? A eso se los llama ionóforos porque permiten la salida de iones y desestabilizan la célula. Y antifúngicos inhibidores de la mitosis, que es la replicación, digamos, de las células. Y ahí vamos a hablar la grisofulvina, ¿sí? Acá en la imagen es lo mismo. Muestra sobre la membrana, sobre el ergosterol, digo, sobre la síntesis del ergosterol, y ahí nombra algunos, ¿sí? Acá sobre la membrana quiere decir que, como la fotericina B, que quiere decir que es un antifúngico ionóforo porque genera esos poros, ¿sí? Y permite la salida de iones. Bueno, acá lo que nombramos recién, que los hongos no pueden sintetizar sus propios nutrientes porque carecen de clorofila, lo que les obliga a vivir de parásitos, principalmente de plantas y en menor medida de animales. Van a ser justamente capaces de causar micosis, ¿sí? Infección causada por hongos. En el ser humano, ¿sí? Saprófitos del hombre y capaces de convivir de forma permanente con él sin causar infección, puede ser. Y después dice, bueno, acá dice las causas, ¿sí? Factores que influyen en la aparición de los hongos puede ser la humedad retenida en las prendas de vestir, eso es una causa. En el calzado, materiales
en el calzado de materiales sintéticos, también todo lo sintético puede llevar a eso. En el contacto con diferentes superficies como la arena también, ya que elimina el manto ácido y la grasa, dice que tiene la piel, que previene justamente la aparición de estos hongos. Más que nada, sobre todo en verano, ¿sí? Cuando el calor y la humedad favorecen la incidencia, ¿sí? Y eso va, digamos, a incrementar lo que son los contagios. En piscinas comunitarias, en gimnasios, también es esto que se va a dar. Y según, como vimos en antibióticos, que habían varias familias, betalactámicos, perdón, aminoglucósidos, bueno, acá lo mismo. Según la familia, vamos a tener los antifúngicos, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver esto igual. Bien, en la familia de los polienos, acá dice la anfotericina B, ¿sí? Dijimos que la anfotericina B actuaba a nivel de la membrana, ¿sí? Como un antifúngico ionóforo. Y ahí dice, mecanismo de acción antifúngico ionóforo, ¿sí? Que significa que se une fuertemente al ergosterol y produce poros o canales en la membrana. Y genera un daño en la célula irreversible, ¿sí? Porque daña directamente la membrana, se generan esos poros y hace que salgan iones del citoplasma, digamos, y, y colapsa el hongo, ¿sí? Perdón, el hongo no, y colapsa la célula. Entonces eso, a ese nivel actúa. Acción terapéutica va a ser fungicida o fungiestático, dependiendo de la concentración, ¿sí? Vía de elección, generalmente intravenosa, en algunos casos se puede utilizar por vía oral, ¿sí? Más que nada dice para disminuir la colonización intestinal por cándida, ¿sí? Puede haber a nivel del tracto cándida, entonces se utiliza por vía oral. También puede ser tópica. Más que nada en micosis císticas graves, ¿sí? Acá nombra la mucormicosis, que esto creo que cuando estuvo lo de la pandemia, no sé si en India hubo también casos muchos de mucormicosis, eh, que generaban como necrosis a nivel de lo que es nasofaringio y demás. Hubo como casos que estaban como relacionados con personas que tenían COVID también. Más que nada con personas que tenían el sistema inmune deprimido. Todos estos, aspergilosis invasora, criptococosis, son todos hongos. Meningitis criptocóxica puede ser la utilización de este también. Se prefiere anfotericina cuando estas infecciones son rápidamente progresivas o el huésped está inmunodeprimido, ¿sí? O afecta el sistema nervioso central. Por ejemplo, meningitis también por cándida o criptococo se va a utilizar anfotericina. Bien. Bueno, y dice que la tópica solo va a ser para cuando tenemos una infección a nivel cutáneo, ¿sí? Por el hongo. Dice que el ketoconazol, que es otro antifúngico, no debe asociarse con anfotericina B porque, porque produce antagonismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con el mecanismo de acción. No sé si está acá. Para el ketoconazol. Para explicar eso, el ketoconazol lo que hace es inhibir la síntesis de ergosterol, ¿sí? Que es parte de la membrana, ¿sí? Y ahí dice que la anfotericina B, si se asocia con ketoconazol, va a producir como antagonismo. Porque la anfotericina B, ¿qué hacía? Se unía al ergosterol y generaba poros en la membrana. Y el ketoconazol, ¿qué hace? Inhibe la síntesis de ergosterol. Entonces, si yo le doy a la persona ketoconazol, me va a inhibir la síntesis de ergosterol. Y después yo le doy anfotericina B, la anfotericina B no se va a poder unir a nada porque no hay ergosterol. Entonces, me va digamos, me va a bloquear la función que tendría de por sí la anfotericina B, ¿sí? Por eso dice que produce como un antagonismo. Y después dice efectos adversos, dolor, bueno, tromboflebitis en el sitio de infección,
fiebre, deterioro renal. Sí, más que nada la anfotericina B entonces es para lo que es micosis o sistémicas, digamos, graves, eh, meningitis por cándida o criptococcus, ¿sí? Todo lo que es infección eh, grave. Y acá muestra algunos laboratorios y la marca comercial. ¿Sí? Sirve para todo este tipo de hongos. Eso con respecto a lo que son los polienos, la familia de polienos que hablo tiricina B, ¿sí? Después tenemos la familia de los azoles, donde vamos a tener imidazoles y triazoles. En la familia de los imidazoles tenemos estos, que son la mayoría conocidos, cotrimazol, miconazol, ketoconazol, ¿sí? Y los triazoles, el fluconazol, por ejemplo, o el itraconazol. Todos van a tener el mecanismo de acción para los imidazoles y triazoles es el mismo, inhibir la síntesis de ergosterol. Dijimos que el ergosterol estaba en la membrana plasmática. Inhibe su síntesis. ¿Cómo lo hace específicamente? Hay acá, hay lo que va a hacer es inhibir a la enzima que pasa la anosterol a ergosterol, ¿sí? En la membrana. No es que inhibe directamente al ergo. Sí, bueno, inhibe la síntesis de ergosterol como inhibiendo la enzima que la produce, ¿sí? Acá lo puse mal, la anosteroles. Esto ya está siempre me olvido decirlo, ya está en el drive. Entonces, mecanismo de acción de imidazoles y triazoles, inhibir la síntesis de ergosterol. Dice que pueden ser muy utilizados ambos por vía tópica y algunos por vía sistémica, ¿sí? Comparten el mismo espectro antimicótico y el mismo mecanismo de acción. Y los triazoles sistémicos se metabolizan más lentamente y tienen menores efectos sobre la síntesis de los esteroides endógenos que los imidazoles, ¿sí? Estos triazoles y imidazoles pueden actuar sobre la síntesis de esteroides. Y dice que los triazoles en menor medida afectan que los imidazoles, ¿sí? Ahora la vamos a ver eso igual. Bueno, esto era cómo se sintetiza el ergosterol. Y ahí entre los imidazoles teníamos el ketoconazol, por ejemplo. Y el ketoconazol, sí, bueno, según su concentración, la mayoría de los antifúngicos, según la concentración, puede ser fungistático o fungicida, ¿sí? Vía de administración, por vía oral, ¿sí? A diferencia del cotrimazol y miconazol, más comúnmente son usados por vía tópica. El ketoconazol, ¿dónde lo vieron o lo escucharon nombrar? En el shampoo. En el shampoo, bien, ahí está. O sea, es lo que más comúnmente vemos en el shampoo. Vía de administración, bueno, el uso terapéutico para las candidiasis mucocutáneas crónicas, sí, todo lo que es a nivel de piel y mucosas, sí, a ese nivel va a estar actuando. Candidiasis oral y esofágica también. Dice que aunque no se da en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Dice que requiere medio ácido para absorberse. Por ello, en pacientes que reciben antihistamínicos bloqueadores de receptores H2 o antiácidos puede tener dificultad la absorción. Acá dice, necesita un medio ácido para absorberse. Entonces, si la persona está usando antiácidos, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y la persona que utilice también hasta antihistamínicos bloqueadores de los receptores H2. Vimos que hay antihistamínicos que actúan sobre los receptores H1 y sobre los receptores H2. La histamina, que es una al receptor H2, lo que va a hacer es promover la síntesis, la generación de ácido, digamos, ¿sí? Entonces, a ese nivel van a actuar, perdón, si hay pacientes que están tomando antihistamínicos bloqueadores de receptores H2, también le va a dificultar, hay que tenerlo en cuenta porque necesitan un medio ácido para absorberse, ¿sí? Y la ingestión de alimentos no interfiere en sí en la absorción. Bueno, acá dice náuseas, anorexia, vómitos como efectos adversos. Dicen pacientes en condiciones de estrés es prudente suspender el ketoconazol justamente para evitar la aparición de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es que da insuficiencia adrenal, ¿sí? Justamente en pacientes que tienen estrés que se va a estar liberando.
que vimos cuando vimos glucocorticoides. Cortisol. Cortisol, ¿sí? Entonces, el ketoconazol lo que hace es inhibir, digamos, la síntesis de hormonas, sí, esteroides, ¿sí? Como por ejemplo el cortisol. Entonces, por eso, para evitar, digamos, la insuficiencia adrenal, ¿sí? Eh, a veces en personas se debe suspender, ¿sí? Que tienen estrés. O sea, nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué hay insuficiencia adrenal? Porque no hay, digamos, esteroides que estén llegando a la corteza adrenal, ¿sí? Entonces, si una persona tiene estrés y el ketoconazol lo que hace es inhibir la síntesis de esas hormonas esteroides, entonces esa persona se lo tiene que suspender porque me puede llevar a la insuficiencia adrenal. Dice que está contraindicado en embarazo y lactancia debido a que se elimina por leche materna también. Profe, puede ser que también produzca daños hepáticos. Sí, daño hepático, claro, sí, porque todo se elimina por ahí, en ese sentido decís. Claro, porque por lo que estuve leyendo, también puede causar daños hepáticos porque como se metaboliza en el hígado, se pueden generar metabolitos tóxicos. Con el ketoconazol, Sí, sí, así como si fuera como con la que habíamos visto en AINES, con el paracetamol, que teníamos parte que se eliminaba bien y parte que claro. generaba metabolitos tóxicos. ¿En el ketoconazol también pasa eso? Sí, sí. Ah, mira, no sabía. Bien, entonces sí, si se genera metabolitos tóxicos, sí puede generar a nivel hepático algo. Sí. Bien, el miconazol, bueno, es otro que está en la familia de los imidazoles, ¿sí? Este dice que es fungistático. Principalmente su acción consiste en detener el crecimiento de los hongos. Eso en el examen que decía, según el efecto, nombrar y explicar. ¿Qué pusieron ahí? En el examen de antibióticos. eh, detenía el crecimiento del... De la bacteria en caso de que fuera Ah, antibiótico. no Claro, solo. bacteriostático. sería bacteriostático. Bien. Eso. Pero pusieron esto de bacteriostático y bactericida. No pusieron que según como se inhibía la síntesis de ácidos nucleicos, eso no. Tenía miedo que se confundan con el mecanismo de acción. No, profe, pusimos bien. Bien. Bueno, esto como fungistático. Y el miconazol, bueno, vía administración, vía tópica, ¿sí? Administración intravenosa, pero no se utiliza en la actualidad por sus efectos tóxicos. Mira, acá lo dice. ¿Qué dice? Sí, está bien, Rocío, no hay problema. Eh, y dice que también, en la actualidad, justamente, por sus efectos tóxicos y debido a que hay agentes más potentes y con menos efectos colaterales, ¿sí? No se utiliza por vía intravenosa. Uso terapéutico más que nada, dice acá, micosis superficial. Se usa para eh, tratar la tinea corporis, todo lo que sea infección por hongos que provoca erupción roja y escamosa, ¿sí? Es eso lo de la tinea corporis. Acá, bien que dice acá, se usa para tratar tinea corporis, tinea cruris y tinea pedis, bueno, es dependiendo del lugar, ¿sí? Eh, Cruris es igual, perdón, infecciones por hongos en la piel de la ingle o en los glúteos, y pedis, bueno, pie de atleta. Infección por hongos en los pies, ¿sí? Eso sería. Para esos tres casos. La mayoría, igual de lo que vamos a ver, es para eso, lo que es superficial, ¿no? Efectos adversos puede producir irritación local, reacciones de hipersensibilidad, incluyendo ardor, prurito.
ketoconazol, miconazol y traconazol, que estos dos que vimos eran dimidazoles, ¿sí? Vamos a ver acá. Los azoles podían ser imidazoles y triazoles. Los imidazoles vimos ketoconazol y miconazol. Y ahora vamos a hablar de los triazoles, el itraconazol y el fluconazol. Es un fungicida de amplio espectro, ¿sí? Puede ser por vía oral tópica. Todo lo que es de elección justamente para las candidiasis, hongos, mucocutáneas crónicas, ¿sí? A nivel de la piel y a nivel de las mucosas. Sí, boca, a nivel vaginal también, tracto gastrointestinal, ¿sí? También útil en la candidiasis oral esofágica, aunque no da resultados en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Dice es útil en la tinia resistente a grisiofulvina, ¿sí? Que es otro antimicótico que lo vamos a ver después. Y la tinia versicolor diseminada, ¿sí? Que es infecciones fúngicas, ¿sí? Crónicas en la piel, es eso. Se dan como manchas coloreadas, o pueden ser muy claritas o muy oscuras. Mismas indicaciones que el ketoconazol, acá dice, la absorción vía gastrointestinal es mejor con alimentos. Efectos adversos, náuseas, vómitos, lo que es erupciones cutáneas, mareo, vértigo son menos frecuentes y tampoco se recomienda durante el embarazo y la lactancia. Y dice que el ketoconazol, perdón, este itraconazol, a diferencia del ketoconazol, va a afectar menos o en menor medida lo que es todo el eje adrenal y todo lo que es el eje testicular, que es el eje de la síntesis de hormonas sexuales, ¿sí? Afecta menos ese eje. Después tenemos el fluconazol, ¿sí? El itraconazol era fungicida y el fluconazol va a ser fungistático, ¿sí? Bueno, eso ya va a inhibir, digamos, el crecimiento de los hongos. Vía de administración, vía oral intravenosa, ¿sí? Dice que la absorción a nivel gastrointestinal es casi completa, ¿sí? Se pierde, o sea, no es que, ¿se acuerdan cuando vimos farmacocinética al principio? Habían lo que era la absorción, antes de la absorción se podía perder fármaco por eliminación presistémica, o sea, antes de llegar a circulación se podía perder fármaco por diferentes causas. Una de esas era, por ejemplo, si era por vía de administración oral, era lo del efecto de primer paso hepático, que se metabolizaba primero en hígado y se perdía parte del fármaco. Y había otros, no sé, por el pH gástrico también se puede perder fármaco, a nivel intestinal por algunos receptores también se puede perder fármaco, pero acá dice que normalmente todo lo que se administra llega todo o sea, es casi completa, digamos, su absorción a sangre. Uso terapéutico indicado en infecciones sistémicas graves, incluyendo meningitis criptocóxica, sí, candidiasis vaginal, mucosa sistémica en pacientes normales e inmunodeprimidos, ¿sí? También para la candidiasis oral esofágica en pacientes con SIDA. También en pacientes que tienen SIDA se puede dar meningitis criptocóxica, ¿sí? Bueno, acá dice candidiasis oral esofágica en pacientes con SIDA, con el tratamiento o con tratamiento anticancerógeno, casi canceroso, ¿sí? O en inmunodeprimidos también. Efectos adversos, náuseas, cefaleas, dolor abdominal. No se recomienda su utilizo en embarazo ni en lactancia. Los anteriores. Después tenemos la flucitocina. A ver. Que es otro grupo de los antifúngicos, ¿sí? Vimos polienos, azoles, y ahora estamos en pirimidinas floradas, que es la flucitocina. Esto dice que actúa más que nada a nivel de la síntesis del DNA, ¿sí? O sea, a nivel de la replicación, que acá tenían el cuadro.
Acá síntesis de ácido nucleico 5-fluorocitosina, ¿sí? A ese nivel también. Puede ser fungistático o fungicida. Dice que se absorbe bien por vía oral y por vía parenteral no hay preparados. Dice que la flucitosina combinada con anfoterosina B es menos tóxica y puede administrarse por vía oral, sobre todo en meningitis criptocóxica. La anfoterosina B era más que nada para lo que es micosis profunda, ¿sí? Graves. Y combinada con esta dice que se hace menos tóxica y sobre todo combinadas para el tratamiento de meningitis criptocóxica, ¿sí? Efectos adversos, esta dice que puede producir la depresión de la médula ósea, o sea, todo lo que sea síntesis de las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos va a estar disminuida si hay una depresión de la médula ósea. Leucopenia, disminución de glóbulos blancos, ¿sí? Anemia, trombocitopenia, ¿sí? Anemia, disminución de glóbulos rojos, trombocitopenia, disminución de las plaquetas, ¿sí? Trombocitos y plaquetas es lo mismo. Diarrea, náuseas, vómitos. La toxicidad es más frecuente en pacientes con SIDA o insuficiencia renal. Bueno, flucitosina va a actuar más que nada, el efecto adverso lo va a tener más que nada en lo que es la disminución de todos las células de la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque deprime la médula ósea. Y griseofulvina también pertenece a otra familia, ¿sí? También va a actuar en lo que es la replicación del hongo, ¿sí? Detiene la mitosis, dice, o sea, la replicación, por interacción con microtúbulos. Microtúbulos participan en lo que es la replicación celular, ¿sí? Acción fungicida, vía de administración oral. Eh, Dice que es útil para infecciones producidas por dermatofitos, ¿sí? Hongos que producen infecciones en piel, pelos y uñas. También útil para lo que es pie de atleta, que afecta piel y uñas también. Y el tratamiento va a ser tópico, ¿sí? Bueno, acá nombre efectos adversos, que pueden ser cefalea, fatiga, vértigo, visión borrosa. También a nivel gastrointestinal puede tener efectos adversos. Este dice que también se observó hepatotoxicidad, ¿sí? Eh, y también dice que induce enzimas hepáticas, pudiendo reducir la eficacia de warfarina de anticonceptivos orales. ¿Qué significa eso? Que, ¿se acuerdan cuando vimos en farmacocinética también? El metabolismo, ¿dónde se da? Que lo acabamos de mencionar, de los fármacos. En hígado. En hígado. Y en hígado, bueno, participan enzimas que metabolizan estos fármacos. Las enzimas del grupo citocromo son las enzimas que participan en casi toda la metabolización de fármacos, aunque hay fármacos que pueden tener enzimas específicas para metabolizarse, ¿sí? Y dice que la griseofulvina induce la síntesis de enzimas hepáticas, ¿sí? A nivel del hígado voy a tener muchas enzimas que van a estar actuando. Si yo tengo mucha enzima, va a metabolizar más fármaco, ¿sí? Entonces dice, con respecto a la warfarina. ¿La warfarina qué era? Un anticoagulante. A nivel de lo que es la warfarina, que es un anticoagulante y anticonceptivos orales, dice que puede reducir su eficacia porque hace que se metabolicen más rápido, ¿sí? Entonces, en esos dos, nombrando que la glicefulvina puede disminuir su eficacia, porque inducen la síntesis de enzimas que metabolizan más rápido estos dos fármacos, digamos. Y después la terbinafina, que la terbinafina creo que lo tiene el Piacidexi, tiene terbinafina. Acción terapéutica es antifúngico de amplio espectro, ¿sí? Puede ser comprimidos o cremas, todo comprimidos, infecciones de la piel, de cabello y las uñas causadas por
por estos hongos, ¿sí? Dermatofitos de estos hongos, acá tienen los nombres. Y lo mismo en la crema, sí. Infecciones de la piel. También infecciones de la piel causadas por levaduras como cándida, ¿sí? En ese también va a actuar. Dice que en general la terbinafina es bien tolerada, tiene efectos adversos leves. Lo más común es a nivel gastrointestinal, ¿sí? Ahí nombra algunos: pérdida de apetito, dolor abdominal, o puede generar alguna reacción alérgica, ¿sí? Pero leve. Y sí, es el que estaba en el Piesidex, terbinafina, creo. Bueno, eso sería lo de antifúngicos. La clase que viene nos queda antiparasitarios, antivirales y vamos a ver un poco de vacunas. Y con eso cerramos, vacunas aparte, ¿no? Pero con eso cerramos antimicrobianos. Para lo que es antiparasitarios, antivirales y antifúngicos, no sé si va a haber un TP. O sea, de TP va a ser un TP, no va a haber examen de eso. Pero todavía no sé si va a haber un TP. ¿Sí? Después lo vemos más adelante. Y después de esto ya empezamos con lo último la última etapa, digamos, que es sistema digestivo, respiratorio, todo lo que es endocrino, y sistema nervioso central, que son los últimos 4 temas que quedan. Después hay otros, cosmética, eso, pero esa parte. Bueno, voy a grabar esto. Recording stopped. Bueno, sería eso por hoy, ¿sí? Nos vemos la clase que viene y seguimos con los temas. Acuérdense que lo del parcial va a estar en fin de, ¿sí? Sí. Bueno, Gracias, los profe. apuntes los envío. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Adiós. Chao. Chao, hasta luego, chicos, buen fin de.